El título del mensaje es La oración del Maestro. Y ya puede ir buscando ahí en su Biblia. Puede ir buscando en su Biblia en el libro de Lucas, Lucas capítulo número 11. Lucas capítulo número 11, los versículos del 1 al 4 vamos a estar leyendo en breve tiempo. Lucas 11, del 1 al 4. Cuenta una historia que un padre de familia llevó a su hijo a pescar en un laguito. Y cuando consiguió un bote y puso el bote en el lago, el padre de familia tenía una varita inventada y lanzó la varita y le dio al niño una pitica enrollada en un pomo. Y el niño lanzó también con la carnada. Aquel niño, en la espera de su pescado, que en ocasiones la espera desespera, empezó a generar preguntas en su cabeza. ¿Y cuál fue lo primero que le preguntó el niño al padre? Papá, ¿por qué este bote flota? ¿Por qué el barquito nuestro flota? El padre pensó y dijo, hijo, verdaderamente no lo sé. El hijo siguió pensando y lo otro que preguntó, papá, ¿cómo respiran los peces debajo del agua? Y aquel padre rápidamente dijo, hijo, no lo sé. Después el niño le dijo al padre, papá, ¿por qué el cielo es azul? Y el padre, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? No lo sé, no lo sé. El niño comenzó a preocuparse por los no sé de su papá y le preguntó, papá, ¿te molesta que te haga tantas preguntas? El padre le contestó, claro que no, hijo. ¿De qué modo vas a aprender? Bueno, la intención del padre era buena, pero no sé su manera de respuesta. Yo creo que las respuestas no eran correctas. En realidad, si nosotros queremos aprender, tenemos que preguntar. Y si hay alguien que tenga la respuesta adecuada y la respuesta correcta, esa persona nos los va a revelar y nosotros podemos adquirir el conocimiento. Porque si usted quiere aprender a hacer cierta habilidad, usted solo muy probablemente no aprenda. Usted necesite alguien que le enseñe, necesite alguien que le instruya, necesite alguien que le dé al menos lo mínimo para poder desarrollar lo que usted quiere hacer. Los discípulos en este pasaje preguntaron y le dijeron al Señor, Señor, queremos, Señor, enséñanos a orar. Señor, tú puedes enseñarnos a orar, hazlo. Como aquellos discípulos de Juan le dijeron allí a Juan que les enseñara a orar. ¿Quién nos podrá enseñar mejor que el Maestro? Piense ahora por un momento. ¿Quién nos podrá enseñar mejor a orar que el Maestro Jesucristo? El que con un hilo muy directo y de manera muy especial se pasaba largas horas comunicándose con el Padre Celestial, orándole al Padre Celestial, concentrado en el Padre Celestial. Y vamos a ver que en esta oportunidad Dios nos va a dar al menos 4 clases de cosas que debemos hacer en nuestra oración basado en la oración modelo que vamos a leer en breve. Busquemos ahí en la Biblia entonces ya el texto. Dice la palabra de Dios, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados,
porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hallamos en este primer versículo, hallamos a Jesús orando en un lugar aparte. ¿Cómo dice el primer versículo? Jesús estaba orando en un lugar. Yo no sé si usted se ha puesto a detallar en los evangelios, que cada uno de los evangelios tiene una característica diferente. Cada uno de los evangelios tiene una tónica diferente. Y específicamente en el evangelio de Lucas, nosotros podemos ver la mano que escribe, es la mano de un hombre detallista. ¿Por qué este hombre es detallista? Porque este hombre no es nada más ni nada menos que un médico. Este hombre sabe escribir bien el griego. Este hombre sabe escribir bien y detalla bien todos los puntos a mirar. Específicamente en el evangelio de Lucas, nosotros podemos ver la mayor cantidad de detalles en cuanto a la vida disciplinada de oración de Jesús. Nosotros podemos ver en el evangelio de Lucas muchos detalles, y si usted anota, los podrá revisar. Jesús, cuando fue bautizado, estuvo orando. Lucas 3:21. Dice también Lucas 5:16, se retiraba con frecuencia a los lugares solitarios para orar. 5:16, disculpen. Dice 6:12, salió al monte a orar y pasó la noche entera en oración delante de ¿quién? Delante de Dios el Padre. Y dice este pasaje que pasaba Jesús orando. Y dice 28 y 29, entre tanto que oraba. Bien, no podemos ocultar de ninguna forma, no podemos ocultar la vida disciplinada de oración de Jesús. Y una pregunta que les lanzo a la iglesia hoy, una pregunta que lanzo: ¿necesitaría el Jesús nuestro una vida tan disciplinada de oración si Él es Dios? Si Él es Dios, ¿necesitaba orar tanto? Bueno, usted me pudiera decir que por un lado no, pero por otro lado sí. Por el lado de la humanidad de Jesús, Él necesitaba estar constantemente confesando con su boca la autoridad que venía y viene y vendrá de parte de Dios el Padre. Pero por otro lado, es Dios y su naturaleza divina no necesitaba orar, pero constantemente Él, como lo había hecho todo el tiempo antes de nacer entre los hombres, Él había estado en comunión con el Padre. Él continúa inevitablemente la comunión con el Padre sin poderla truncar, sin poderla romper, imposible de romper. Y yo creo que para nosotros también es un ejemplo de poder estar sujetos a Dios el Padre, porque si Jesús siendo Dios estuvo sujeto, ¿cuánto más nosotros que somos hombres, seres imperfectos y seres necesitados, no vamos a estar delante de Dios constantemente en compañía con Él, porque Él quiere que eso sea de esa manera? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, qué bueno sería que Jesús mismo nos enseñara. Qué bueno sería que Jesús mismo viniera, entrara por esa puerta y nos diera una clase práctica de lo que es una vida de oración. Pero no necesitamos que Jesús nos enseñe, porque ya Él nos enseñó. ¿Y dónde nos enseñó? Nos enseñó en su palabra. Nos enseñó en su palabra a orar. La oración va a mover, gracias. La oración va a mover una fuerza que no podemos mover nosotros con nuestros músculos. La oración va a hacer algo que no podemos hacer nosotros por nuestras propias habilidades y nuestros propios conectos de vida. La oración va a crear la diferencia
frente a toda circunstancia, porque no estamos dependiendo de nosotros, sino estamos dependiendo única y exclusivamente ¿de quién? De Dios el Padre. Aleluya. Depender de Dios el Padre superior. Nosotros estamos acá abajo, pero Dios el Padre está sobre nosotros. ¿Y qué no podrá hacer el Dios que está sobre nosotros y que nos creó a nosotros en el vientre de nuestra madre? Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. La oración modelo, y es muy importante aclarar de esta manera la oración modelo. La oración modelo es seguida por algunos ejemplos que nos da el Señor Jesucristo. Específicamente en esta mañana vamos a ver la oración modelo. Próximo domingo vamos a hablar de algunos ejemplos y vamos a seguir en este mismo texto. Este mes lo hemos consagrado y será casualidad o causalidad. Este mes lo vamos a dedicar a hablar de oración y de avivamiento. ¿Será que el pueblo pinareño necesita avivamiento hoy día? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que puede haber carencias afuera, puede haber carencias dentro, pero si hay avivamiento no se siente tanto la carencia, porque hay gozo en Dios, hay deleite en Dios. Y eso es lo que a lo que nos vamos a concentrar. No se concentre tanto en los presagios que tenga el mundo. Concéntrese en Dios, haga su deleite en Dios, porque si usted hace su deleite en Dios, cambia todo a su alrededor. Si su vida se vuelve una vida totalmente dependiente de Dios, aún su carencia va a hacer a Dios fuerte, porque Él va a acudir a su necesidad y va a traerle lo que usted necesita en la casa. ¿Cuántos lo creen? Esa es la palabra que nos tiene que llenar de gozo. Jehová Jireh, Yahvé Jireh, Jehová nuestro Dios proveerá. Proveerá. Él de manera sorprendente proveerá. Esta oración no debemos repetirla como lo hacen otras iglesias. Esta es una oración que usted puede repetir en algún momento, pudiera adoptar en su oración alguna frase que tiene contenida esta oración en sí. Pero no debemos hacer una vida rutinaria de la oración modelo y estar totalmente repitiendo el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque no está hecha para eso. Es como cuando usted va a tomar, ¿cuántas costureras hay acá? O que saben al menos hacer algo en la máquina de coser. A ver, que me levante la mano, pocas. ¿Cuántos, que deje la mano encima? ¿Cuántos saben de mecánica y han hecho alguna vez una junta? Yo levanto la mano y ahí pudiéramos estar preguntando, puede bajar la mano, puede bajar su mano, ahí pudiéramos estar preguntando cuántos han usado un modelo. El modelo no va a ser en realidad la parte de la pieza que usted tiene en su motor o la parte de la pieza que usted va a coser. El modelo, ¿qué va a hacer? El modelo va a ser la plantilla por la que usted va a trazar su pieza, o bien de ropa, o bien de una junta, o bien de tantas cosas que tienen modelos. Una plantilla de Excel, una plantilla de PowerPoint, que usted va a mirar el modelo, pero usted esa no va a tocar. Mire, mi hermano, los evangelistas narran y dicen la oración modelo, y lo que me llama tanto la atención, si fuera a repetirla con exactitud de palabras, no la dicen igual. ¿Y por qué ellos no la escriben igual? ¿Será que se equivocaron? No se equivocaron. Era que Jesús lo que quería era la esencia del contenido de esa oración. ¿Cuántos creen que es el contenido? Yo lo tengo acá y quisiera darle uno a cada uno, pero en esta ocasión no podrá ser. Así que si usted tiene un papelito y un lápiz o un lapicero, puede estar escribiendo. ¿Qué nos enseña a hacer? ¿Qué nos enseña a hacer Jesús en esta oración modelo? Ya sabemos, no se tiene que repetir. Usted no tiene que pararse en el medio del culto y decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro. No, usted no la tiene que repetir así.
pero abra sus oídos y su entendimiento. Lo que Jesús nos dejó debe duplicarse hoy con la esencia y lo que debemos hacer en nuestra oración personal. ¿Qué es lo que el Maestro quiere que quede en nuestra oración personal? Versículo número 2a. Versículo número 2a. ¿Cómo dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No, nos fuimos. El A dice, y les digo, cuando oréis, decid, Padre nuestro. ¿Qué quiere el Señor? El Señor nos quiere enseñar. El Señor nos quiere enseñar a orar. Nos quiere enseñar a orar. ¿Y de qué manera nos quiere enseñar a orar? Invocando el nombre de ¿quién? Del Padre. Porque Jesús pudiera perfectamente haberle dicho a ellos, órenme a mí. ¿Qué hubiese generado si Jesús le hubiese dicho a su pueblo, órenme a mí? ¿Qué hubiese generado? Un conflicto que todavía estuviese oliéndose el estallido. Pero él no le importaba su persona. ¿A quién le importaba Jesús? Jesús le importaba glorificar ¿a quién? Al Padre. Glorificar al Padre. Gracias le tenemos que dar a Dios que nuestro Padre Celestial, Él nos oye, Él nos escucha. Él nos escucha. Hoy día, y no criticamos a nadie, hoy día el ser humano ha tratado de buscar otra variante para orar, ha buscado otra variante para rezar, y a quien le rezan pudiera ser perfectamente a María, o pudiera ser perfectamente a Pedro o a Juan. Pero la Biblia dice que Dios es suficiente, totalmente suficiente, para hacer de su persona la única persona en el mundo que tiene la autoridad, porque Él es todopoderoso. Porque no hay nada que le pueda ser difícil a Él. Él tiene todo en su mano, Él tiene todo el control. Podemos hablar directamente con Dios como un Padre amoroso. Ahora yo pudiera preguntar, ¿cuántos? No lo voy a preguntar porque no necesariamente tiene que ser en la totalidad de todos los hermanos. Pudiera preguntar, ¿cuántos han tenido un Padre amoroso, tuvieron un Padre amoroso? Y yo sé que muchos no van a poder levantar su mano, por eso no pregunto. Pero ¿cuánto cambia la situación cuando Dios viene a habitar a la vida del ser humano y de pronto aceptar a Jesucristo en el corazón? Juan 1:12, a los que les recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y se cambia la condición de criaturas, se cambia la condición de hijos, y Dios nos adopta por medio de la sangre de Jesucristo como hijos suyos, y a partir de ese momento podemos disfrutar la gloria de un Padre que nos ama, de un Padre que sacia cada uno de los problemas, calma la sed, quita situaciones y en ocasiones hasta vuelve problemas más fuertes para forjar nuestra fe, porque Él de verdad nos conoce. Si Él es nuestro Padre, y yo creo que es mi Padre, ¿cuántos creen que es Padre? Que levante que es su Padre. Aleluya, qué bueno, qué bueno. Si Él es mi Padre me conoce, y mi Padre ha decidido andar conmigo para sostenerme, ha decidido caminar conmigo y ha decidido hacer de mi vida una vida que esté puesta totalmente en las manos de ¿quién? Del Padre Celestial. ¿Sabe que esta oración nos enseña en primer lugar a orar? Y no solo a orar, sino a orar santificando el nombre de Dios. Y también nos enseña a orar primero poniendo a Dios por encima de nosotros, pidiéndole su voluntad. Su voluntad.
Porque pudiéramos perfectamente empezar a hacer un propio plan para lo que va a hacerse en este tiempo, o para lo que vamos a hacer como iglesia, o pudiéramos estar haciendo un plan personal sin tener en cuenta a Dios. Y yo le digo hoy, y se lo repetiré por siempre, y me lo repito a mí también, estamos errados si no ponemos primero a Dios. Si no ponemos primero a Dios, yo voy a comprar una casa, yo voy a comprar una bicicleta, yo voy a arreglarme la muela, yo voy a pelarme, yo voy a ir a resolver un conflicto en la notaría, yo voy. Pon primero a Dios. Primero dile, Señor, si tú quieres haremos esto o aquello, como dice Santiago. Si Dios quiere haremos esto o aquello. Pero primero hay que sentarse, y primero hay que arrodillarse, y primero hay que orarle a Dios: sea hecha tu voluntad. ¿Sabe que pedirle a Dios su voluntad, si nosotros le pedimos a Dios su voluntad, ya le estamos santificando? Si yo cedo mi voluntad, si yo cedo mi principio, ya yo lo estoy glorificando. Si yo me olvido de que soy de esta manera y quiero de esta forma, y le digo a Dios: Dios mío, yo no voy a provocar nada, yo no voy a presionar nada, yo solo te pido tu voluntad, ya desde ese mismo momento el cielo se llena de santidad, pero el trono de Dios se establece, ¿dónde? En mi corazón. ¿Por qué? Porque cedí lo que podía haber permanecido apretando en mi propia mano. Pero cuando yo me humillo, el Señor se exalta. Cuando nos humillamos, el Señor se exalta sobremanera. Qué hermoso cuando nosotros le pedimos a Dios: venga a tu reino. Y aprendemos a orar en esta vía de Señor, hágase tu voluntad. Con mi vida te santifico, te digo que te santifico, pero te pido que venga tu reino. Y aprendemos a orar de esta manera. ¿Cómo nosotros podemos adelantar el reino de Dios? Y nosotros le decimos a Dios: venga tu reino, pero no hacemos nada por el reino de Dios. Me gustaría pensar que cuando nosotros estamos enfocados en la salvación de las personas, cuando nosotros estamos enfocados en la salvación de las personas, le estamos diciendo a Dios: venga a tu reino, y estoy haciendo algo en base a que venga el reino de Dios. Qué triste me puse ayer cuando venía en una moto prestada, pues la mía está rota. Venía en la moto y se me tira adelante una mujer que estuvo en algún momento aquí ebria. Y no me vio, y venía otra persona alando a esa mujer. Yo decidí desde ese momento que no voy a dejar de orar por ella. Que no voy a dejar de orar por ella. Ore por la mujer ebria, yo no le voy a decir el nombre. Ore usted también por la mujer ebria que yo pude ver. Porque de esta manera el reino de Dios se está estableciendo. Cuando usted ora por sus gobernantes, por nuestros gobernantes, ¿qué está haciendo también? Está adelantando el reino, porque orar por los gobernantes es acción sabia delante de Dios. Eso lo manda la palabra del Señor. Y nosotros podemos obedecer en esa base. Es un privilegio muy grande orar. Es un privilegio muy grande aprender a orar. Y lo primero que tenemos que hacer es aprender a poner las cosas del cielo primero. ¿Y cuáles son las cosas del cielo primero? Santificado sea tu nombre. ¿Qué otra cosa es importante? ¿Qué dice la Biblia? Hágase tu voluntad y venga tu reino. Si yo establezco primero en mi vida las cosas celestiales, todo lo demás será añadido. Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Cubano que está acá, créelo hoy. Cubano que está acá, créelo hoy. Créelo hoy porque lo necesitas creer. Busca primero el reino de Dios, aprende a orar
buscando el reino de Dios y todo lo demás será añadido. En segundo lugar, el Señor nos enseñó a tratar con las necesidades diariamente. ¿Entiende esto? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y por qué lo acentúo? Porque a nosotros nos gusta, si oímos un rum rum de mal augurio, nos gusta ya formar la tormenta. Nos gusta formar la tormenta. ¿Y qué dice la Biblia? Que yo no me puedo preocupar por el día de mañana. Porque el día de mañana, aleluya, la iglesia conoce la palabra. El día de mañana traerá su propio afán, traerá su propio mal. Hermanos, el Señor no nos involucró a orar por el pan de pasado mañana. El Señor nos enseñó a orar y en esa oración tenemos que dedicarnos, después de santificar el reino, tenemos que dedicarnos a magnificar mi situación, pero del día de hoy. Los que tienen que viajar por problemas de salud a La Habana, los que tienen que, no se atribulen, busquen la voluntad de Dios, porque Dios tiene un plan para ustedes. Busquen la voluntad de Dios, Él tiene un plan para ustedes. Órenle al Padre que Él sabe cómo resolver el conflicto de cada día. De cada día. Confíen. Y no es que usted vaya a hacer un viaje a la mitad de semana y se ponga a orar ese día por la mañana. Ese conflicto Dios lo puede ir resolviendo antes de que llegue. Pero en cuanto a la comida, confíe y haga santa su despensa. ¿Para qué? Para que el pan del día de hoy, Dios se encargue de proveerlo y no falte. Y Él lo hará. ¿Cuántos lo creen? Y Él lo hará. Es tiempo de creerlo. Es tiempo de creerlo. Hay muchas oraciones que hacemos y las hacemos en el mismo día y tenemos respuesta. Contaba el martes una ancianita allí que su nietecita estaba muy malita en su casa. Esta ancianita salió en búsqueda de una solución, no tenía dinero para pagar el médico, pero cuando pasa por frente al templo había una puerta abierta y sintió que había algunas oraciones. Esta anciana entró al templo, se arrodilló al lado de algunas que estaban orando, algunas mujeres, y cuando pudo encontrar un turno, esa anciana le dio la oportunidad de orar. Esa anciana tuvo la oportunidad de orar. ¿Y sabe cuál fue la oración de la anciana? Dios mío, yo te pido que me sanes mi nietecita. Yo te pido que sanes mi nietecita. Sí, Señor, tú sabes que es una enfermedad que no puedo pagar. No puedo pagarle al médico. Señor, tú sabes que yo vivo en la calle de más allá. Yo vivo cuando dobles la casa grande, no, la otra, esa es la casita mía, Señor. Señor, y recuerda que debajo del tapetito rojo está la llave, Padre, Señor. Acuérdate de que cuando salgas, déjame la llave debajo del tapetito rojo, Señor, porque yo tengo que entrar para ver cómo está mi nietecita. Se levantó y se fue. Y las demás hermanas se quedaron riendo. Pero qué hermosa la historia. Es que cuando aquella señora buscó un medicamento y llegó a donde estaba su nietecita y al ver debajo del tapetito rojo estaba la llave, ella pensó que no había sucedido nada. Cuando abre la casa, la niña no estaba en la cama, la niña estaba jugando en la sala. Y le dijo, ¿y qué te pasó? Y dice, mamá, vino un médico vestido de blanco que vino a sanarme, me trató con mucho cariño y me recordó de la manera que tú le pediste que te dejara la llave debajo del tapetito rojo. Hermano que está acá,
Si yo le pido por mi problema hoy, le demuestro a Dios que estoy interesado en no el futuro, estoy interesado en el presente, pero concentrado en Él. Concentrado en Él. Me olvido de todas mis calamidades y hago a Dios el centro de toda mi vida de manera sobrenatural y especial, porque Él tiene cuidado de nosotros. Nos pudiéramos reír como aquellas mujeres, pero cuando oramos pidiéndole a Dios allí nuestros propios problemas en el presente, Dios se va a encargar de respondernos y se va a encargar de sostenernos porque Él es Dios. La tercera cosa que aprendemos en la oración modelo es que cuando pidamos, no nos olvidemos de pedir por el perdón de nuestros pecados. ¿Y cuál es esa parte de la oración? Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden. Sabe que hay una condición allí, ¿no? Hay una condición para que Dios nos perdone. ¿Cuál es la condición del perdón de Dios? Que nosotros perdonemos. Porque Jesús narró en una ocasión, apareció un hombre y su dueño, es decir, el jefe le dijo, me has llevado a la quiebra, te voy a mandar a la cárcel porque me has llevado a la quiebra. Y aquel hombre arregló, el mayordomo arregló ciertos negocios que tenía y le logró pagar al hombre. Y aquel dueño, aquel rey le dijo, ya, yo te perdono, yo te voy a perdonar. Pero cuando aquel hombre tuvo que tratar a los demás que estaban por debajo de él, los trató, ¿cómo los trató? En la cárcel contigo porque tú no me pagas. Y cuando allí su jefe se enteró de cómo trataban a sus súbditos, ¿qué hizo? Lo mandó para la cárcel a él para que pagase hasta el último centavo. ¿Por qué? Porque primero tenemos que perdonar nosotros para recibir el perdón. ¿Y qué de ese barretino que tiene usted en la mente de su familiar que le hace daño? ¿Y qué de esa persona que en el trabajo le hostiga y le maltrata y usted lo ha dejado dentro del corazón? Que dice la palabra de Dios que si no perdonas a esa persona, Dios tampoco te perdonará a ti. ¿Sí? Dice Marcos 10:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y no puedo cambiar esta porción si yo soy rencoroso, si yo tengo esta manera de actuar, sepa, yo no voy a recibir el perdón del Padre. Porque hay áreas en mi vida que todavía no han dado perdón. Por eso es que es más importante que usted resuelva sus conflictos y después ore, y no que ore para después resolver el conflicto. Vaya primero a resolver el conflicto. Y si trae una ofrenda al altar, y tiene pleito con alguien, ¿qué dice el Señor? El Señor dijo, salgan del templo, déjenlo en una esquinita allí, encárgueselo a un hermano, no lo ponga en el altar, y cuando resuelva su conflicto de afuera, venga y ponga la ofrenda. Venga y ponga la ofrenda. Por eso no podemos llevar en el corazón espinas. El corazón no está preparado para espinas. El corazón está preparado para ser un lugar totalmente de paz, donde habita Dios, porque previamente nosotros hicimos nuestra parte de perdonar. El Señor nos manda a pedir perdón. ¿Y quién de nosotros pudiera lanzar la primera piedra? ¿Quién de nosotros pudiera decir, yo no necesito perdón? Todos nosotros necesitamos perdón.
Todos nosotros necesitamos perdón y de esa manera se la pedimos al Señor. ¿Puedo repasar entonces tres de las maneras de la manera que el Señor nos enseñó para hacer nuestra oración? Primero, por la voluntad de Dios. Segundo, o mirando al cielo, pudiera pensar usted también. Segundo, por nuestras necesidades diarias. Tercero, por nuestro perdón de pecados. Y cuarto, tenemos que pedir y ya finalizamos, pedir buscando ser librado de nuestras tentaciones. Y aquí habría tela por donde cortar, ¿eh? Buscando ser librado de tentaciones. Yo creo que Dios está pretendiendo en nosotros librarnos de las tentaciones y Él quiere que nosotros también oremos y le pidamos: líbranos de todo mal, libra nuestra alma de todo mal. Y no haga como aquel joven que fue allí interceptado por una víbora que le pedía calor. Aquella víbora estaba muriéndose de frío y le pidió al joven: joven, dame calor en tu regazo. Joven, dame calor, no es que me vas a morder, dame calor en tu regazo, lo necesito. Y aquel joven accedió y se puso la víbora en el costado, le dio el calor necesario y antes de que sacara la víbora de su costado, la víbora le mordió. Y él le preguntó: ¿por qué me mordiste si me habías dicho que no me ibas a morder? Y aquella víbora le dijo: tú bien sabías quién soy yo y lo que yo hago. ¿Sabe que cuando andamos en este peregrinaje espiritual, no podemos meternos la víbora dentro de nuestro ropaje, porque la víbora nos va a morder? Ella está diseñada para morder. Los videos que ves en YouTube, los videos que te pasan por Sapia, la repetición de tu música. ¿Cuál es tu música? La repetición de tus pensamientos, el orden de tus oraciones, la cantidad de tus oraciones, todo depende de cómo eres y cómo estás, de cómo soy y cómo estoy. ¿Y qué decisión tomar? ¿Qué decisión tomar? Señor, la mejor petición que te puedo hacer es: enséñame a orar. Enséñame a orar. Termino con una ilustración muy firme. Cuenta que un grupo de estudiantes fue a Inglaterra, a la casa de Wesley, el gran reformador de la iglesia metodista. Y todo el mundo estaba al tanto de cada una de las cosas de su casa museo. Pasaron por la cocina, a Wesley le gustaba cocinar y le enseñaron los calderos de Wesley y la cocina de Wesley. Pasaron por su dormitorio, pasaron por el baño, pasaron por la sala, por la biblioteca inmensa. Muchos libros, le gustaba pasar mucho tiempo leyendo. Pero en un momento determinado pasan por una pequeña habitación estrecha que había en casa, con piso de madera. ¿Saben lo que era la pequeña habitación? Era su cuarto de guerra. Era su cuarto de guerra. Era el lugar donde Wesley pasaba horas y horas orando. Y aquel guía les dice: miren allá, miren allá. Y cuando les señala, el piso de madera de la casa de Wesley tenía una hendidura. Y les dijo: ¿saben por qué es esa hendidura en el piso? Y los muchachos se quedaron así. Y aquel guía les dijo: eso está gastado única y exclusivamente por las rodillas de Wesley cuando oraba. Siguieron mirando la casa, todo el mundo entretenido. Y cuando cuentan los muchachos en la puerta de la casa, faltaba uno. Bendito sea el Señor. Faltaba uno
Faltaba uno. El entretenido. El entretenido. Y vamos a buscar al entretenido. ¿Dónde está el entretenido? Y cuando abren la puerta de la cocina no estaba, abren la puerta de la biblioteca no estaba, abren la puerta del comedor no estaba, abren la puerta, no estaba, pero abren la puerta del cuarto de guerra, del cuarto pequeño de oración, y había un joven tendido. No lo pudieron estorbar, no lo pudieron llamar, no lo pudieron sacudir, tonto, no lo pudieron, porque aquel joven estaba de la manera más solemne, arrodillado sobre el hueco en el piso de las rodillas de Wesley, pidiendo: Señor, dame ese mismo espíritu a mí, dámelo a mí, dame esa misma fuerza de fuego a mí. ¿Saben quién era el que estaba orando? El gran predicador de Estados Unidos, Billy Graham. Billy Graham. Y con toda emoción, ¿cómo cambiaríamos nuestra existencia? ¿Cómo cambiaríamos nuestra existencia si hiciéramos de Dios lo primero en mi oración? Si hiciéramos mis peticiones diarias en la oración, si hiciera también la petición de mis pecados y también pudiese pedir que el Señor me librara de toda tentación, a la magnitud de un hombre de Dios, de una mujer de Dios que está acá. Dios te bendiga, hermano y hermana. Haz de la oración tu compañía diaria. Bebe el manantial que solo puedes adquirir por medio de tu tiempo a solas con Dios. No te detengas a hacerlo mañana. Comienza hoy. Cambia tu condición. Cambiemos nuestra condición de bendición para nuestra vida y también para la iglesia.